Hola, soy Sebastián Muya y este es mi trabajo final de elementos de máquinas. El trabajo se basa en este dispositivo, que consiste en dos maderas vinculadas mediante una bisagra. En el brazo inferior, que es el brazo fijo, hay asociado un torquímetro que permite medir los momentos que generan la madera y el contrapeso del brazo móvil. El contrapeso está asociado al brazo móvil y puede extraerse o cambiarse de posición. Realicé esta idealización del dispositivo. Lo que se busca es calcular este momento, que sería el que marca el torquímetro, que depende de la fuerza que hay en el extremo del vástago del mismo, que a su vez depende del peso de la madera y del peso del contrapeso y su posición. Realicé las sumatorias de momentos y fuerzas que me permitieron calcular los pesos de los elementos. Para la determinación de los pesos utilicé esta longitud del vástago y esta longitud total del brazo móvil, que la obtuve del Hydrowings. Para el caso en el que, calculé el peso de la madera, para el caso en el que no está el contrapeso, obviamente. Y para calcular el peso del contrapeso utilicé dos medidas. Cuando el contrapeso está lo más a la derecha posible y cuando está lo más a la izquierda, o sea, lo más cerca posible de la bisagra, obtuve los dos valores más diferentes de contrapeso que se obtenían para cada posición y realicé un promedio, obteniendo este valor que fue el que utilicé luego para todo el trabajo. Acá analicé la propagación de los errores de los cálculos que realicé anteriormente. Deformaciones estáticas. Bueno, calculé para cada posición del contrapeso el momento flector que mediría el torquímetro. Esos son los momentos flectores teóricos. Además calculé la tensión normal, ángulo girado y flecha, son todos valores máximos. Bueno, entonces comparé para cada posición los momentos teóricos obtenidos con los momentos reales y dieron muy similares. Los momentos reales los obtuve de las medidas que se ven en las fotos. Deformación por impacto. Análogo al ítem anterior, calculé para cada altura un momento dinámico diferente. Hay dos alturas que son cero porque una se refiere a cuando no hay contrapeso y otra cuando sí hay contrapeso. Además calculé la flecha estática y el coeficiente dinámico. Bueno, expresé la altura de caída en función del ángulo entre las maderas. Como el coeficiente dinámico también depende de la altura, me quedó el coeficiente dinámico expresado por el ángulo entre las maderas y así el momento dinámico expresado en función del ángulo entre las maderas, quedando esta ecuación. Comparé también para cada altura los momentos teóricos y los momentos reales que se obtienen de las medidas vistas en las fotos. Frecuencia natural de vibración. Para este caso realicé una modelización del sistema como si fuese un sistema masa resorte de un grado de libertad. Pude obtener la frecuencia natural de vibración del sistema en función de la posición del contrapeso mediante esta fórmula y así pude calcular para cada posición una frecuencia. Cálculos adicionales. Para este caso se utiliza el momento máximo que puede medir el torquímetro, ya sea por una causa estática o de impacto, que es un momento de 2500 kg por centímetro. Con este momento se realizan todos los siguientes cálculos. El primero es tensión de corte. Se refiere a la tensión de corte que se produce en la bisagra que une las dos maderas. Acá escondí la parte de abajo de la bisagra para poder observar que hay cuatro tensiones de corte, cuatro secciones en las que se produce una tensión de corte en el perno de la bisagra. Por lo tanto, calculé mediante una sumatoria de fuerzas la fuerza que hay sobre el perno. Esta dividida por 4 me permite obtener la fuerza que hay sobre cada sección del perno y así calcular la tensión de corte como fuerza sobre área. El área del perno la obtuve también del Hydrowings. La presión de aplastamiento se refiere a la que hay entre esta rueda y su propio eje. El área de la sección en la que se calcula la presión de aplastamiento se toma como si fuese una proyección del eje sobre la rueda. Así calculé la presión de aplastamiento como fuerza sobre área obteniendo este valor. El coeficiente de pandeo se refiere a el coeficiente de pandeo de esta planchuela que la idealicé como una viga empotrada en un extremo con el otro extremo libre. Pude obtener la presión crítica y de esta forma el coeficiente de pandeo como presión crítica sobre la fuerza real que hay sobre la fuerza calculada, mejor dicho, que hay sobre esta viga, y se obtiene un valor de 12,4, ya que la presión crítica es mucho mayor que la fuerza, por lo que se puede decir que se encuentra en buenas condiciones. El esfuerzo cortante en el cuadrado de la llave se refiere al esfuerzo cortante que se produce en esta
en este cubo, que es el empotramiento del vástago. Se produce por dos factores. Uno, porque el momento que produce la fuerza en el extremo produce un momento torsor, y además por la reacción de esta fuerza. Por lo tanto, calculo las dos tensiones de corte y obtengo una tensión de corte total como suma de las dos. La presión máxima entre los insertos metálicos y la madera se refiere a la presión entre estos insertos que se encuentran en esta zona con la madera, que se producen al producirse un momento torsor en este, se genera una cupla de reacción, o sea, hay una fuerza aplicada sobre un inserto metálico y otra fuerza sobre la otra, lo que le produce la presión total del inserto sobre la madera. Por su materia de momentos puede calcular esa fuerza. El área de los insertos lo calculé algunas medidas sacadas de fotos y otras mediante el hidrowings, y así la presión como fuerza sobre área. Las hipótesis y los errores de cálculo se refieren a todas las hipótesis que fui teniendo durante el trabajo, y a los errores de cálculo, que los principales podrían ser la calidad de la fotografía no nos permite obtener medidas exactas, sobre todo en los casos de impacto, además debido al paralaje de las medidas. Y bueno, y las hipótesis, como por ejemplo la de que se tomó como un sistema masa resorte para el estudio de la frecuencia de vibraciones, entre otros.